Buenos días, estudiantes. Espero que estén muy bien, que se encuentren llenos de salud en sus casas, con sus familias. Antes de empezar este nuevo video explicativo, quisiera de nuevo, como en todos los videos, hacer un paréntesis en el que voy a llamar un poco la atención de ustedes. Me parece que ha sido poca la participación de ustedes en los talleres. Creo que falta responsabilidad, puesto que desde coordinación nos han entregado unas listas de aquellos estudiantes que trabajan por medio de copias, o sea, que trabajan con la coordinadora por medio del WhatsApp o por medio de directamente de copias físicas. Y veo que no son, digamos, no son la cantidad de estudiantes que faltan en realidad por presentar talleres o trabajos. Entonces, esto es un llamado para que nos pongamos un poco más las pilas, desde sus padres hasta ustedes. Creo que falta un poco más de responsabilidad, no dejar las cosas para lo último y esperar a que la plataforma se cierre. Ese es mi llamado, con todo el respeto del mundo. Es un llamado como lo haría en cualquier clase presencial. Recuerden que esto no cambia mucho el sentido de pertenencia que tengo por mis clases, el sentido de responsabilidad que me gustaría que ustedes también las tuvieran. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar. En las clases pasadas, en el video pasado y en las guías que ustedes trabajaron en casa, estuvimos trabajando sobre cómo la especie humana ha evolucionado a través de la historia y cómo estas transformaciones que ha ocurrido con el ser humano, con su entorno, con las formas de vida de los seres vivos, han sido explicadas desde diferentes teorías. Estuvimos trabajando en la clase pasada, estuvimos viendo, ustedes estuvieron leyendo teorías como el creacionismo, teorías como la generación espontánea, el evolucionismo. Estuvieron trabajando también sobre el darwinismo, el neodarwinismo, etcétera, etcétera. Cada una de esas explicaciones tienen un objetivo, y es un objetivo único, que es explicar de dónde venimos, es explicar por qué somos como estamos, conformados físicamente, eh, qué es lo que vemos, lo que percibimos, esto cómo se ha transformado. Desde niños nos han explicado, por ejemplo, en la teoría creacionista, en la teoría que se basa en las creencias religiosas, nos han dicho que venimos directamente de la creación divina de un Dios. Este tipo de teorías no solamente la maneja el cristianismo, como ustedes pudieron ver en sus guías, también son teorías que todas las sociedades originarias, o sea, las sociedades antiguas, civilizaciones que estuvieron primero de lo que nosotros hoy en día conocemos, también le daban un tipo de explicación divina a su creación. ¿Esto por qué? Porque no existían herramientas científicas ni herramientas académicas que pudieran dar otra mirada a la creación. Entonces se creía, por ejemplo, que veníamos, por ejemplo, la teoría creacionista cristiana del cristianismo refiere que venimos directamente de la creación de Dios por medio del barro, de la costilla, que el universo fue creado en 7 días. Eso es totalmente respetable para cada una de las familias, de los niños y de las personas que deciden creer de esa manera. Pero también existen otras teorías que son igual de importantes para nuestra formación como ciudadanos, como seres pensantes, como seres razonables, que son, por ejemplo, las teorías científicas de Charles Darwin, que nos hablaba de cómo las especies se empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar debido a las situaciones en que el medio ambiente coloca cada una de ellas. Entonces, ese tipo de teorías son las que más nos interesan en este momento desde la clase de ciencias sociales, y les apuesto que en algún momento de su vida
este tipo de aprendizaje les va a servir para otras clases como por ejemplo biología, química, etcétera. Entonces, hoy vamos a trabajar, por ejemplo, cómo también el ser humano ha evolucionado de acuerdo a las transformaciones técnicas, en las transformaciones físicas que han hecho que nos convirtamos en la especie dominante de todo el planeta. Siempre nos han dicho que somos diferentes a los animales por nuestra inteligencia. Creo que eso es una mirada muy antropocéntrica, o sea, una mirada que solamente coloca al hombre como muy importante. Los animales también poseen inteligencia, muchísima inteligencia, poseen instintos también aún más definidos que los seres humanos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el ser humano se transformó gracias a la invención de herramientas, gracias a la invención de herramientas que pudieran crearle, o más bien crearle no, apaciguar necesidades que se le iban creando al ser humano. Por ejemplo, el cambio más importante que se da en la historia del hombre es la aparición del fuego. Ustedes cuando ven películas, ven imágenes de todos estos prehombres, por decirlo así, todas estas diferentes formas en las que el humano evolucionó, por ejemplo, desde el Australopithecus, el Homo habilis, vemos unas transformaciones físicas. Por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, el Australopithecus, que es, sus restos o sus osamentas reposan en museos y son objeto de estudio por parte de paleontólogos, antropólogos, etc. Vemos que la formación de su mandíbula es totalmente diferente a la formación mandibular o de la mandíbula que tenemos nosotros en estos días. Esto se debe al cambio que da un descubrimiento. Ese es el cambio que da un descubrimiento de esos primeros hombres, esos primeros humanos. Y fue el descubrimiento del fuego. ¿Por qué creen ustedes? Les dejo esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la mandíbula, los dientes, la parte ósea de la cabeza de estos primeros seres humanos, como el Australopithecus, son totalmente diferentes al cráneo que tienen hoy en día ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Ok, les voy a ayudar. Anteriormente, en este momento de la prehistoria en la que se está apenas transformando el ser humano y las especies, los alimentos se comían crudos, alimentos como la carne de los ciervos, carnes de ciertos animales, y esto hacía que las mandíbulas tuvieran una fuerza increíble para poder desgarrar las carnes, desgarrar piel, porque ellos aún no habían inventado herramientas como cuchillos, herramientas como hachas para cortar carne, ni mucho menos habían descubierto el fuego. El fuego, cuando ustedes han visto en su casa, colocan a cocinar carne dentro de agua hirviendo, esta carne se coloca blanda, a diferencia de la carne que está totalmente cruda. Esto, con el pasar de los millones de años y después de ser descubierto el fuego, hace que la fuerza que necesita ese ser vivo, ese primer hombre como el Australopithecus, o como el Homo habilis, o como más adelante el Homo erectus, etcétera, etcétera, van a tener la diferencia que los alimentos que van, cuando se descubre el fuego, que la diferencia va a ser que los alimentos, como van a estar más blandos, esta formación de la mandíbula grande y de la quijada grande
con el pasar de los años empieza a reducirse, porque ya no necesitan ese tipo de fuerza para su masticar, para comer, y esto empieza a crear unos cambios físicos como los conocemos en algunas imágenes que ustedes verán en la guía que voy a dejar en la plataforma. Para eso vamos a hablar entonces de estos primeros seres vivos, o esos primeros seres humanos. Todas las teorías científicas dicen que venimos de los primates, o sea, de los primeros. Primates significa en latín los primeros. Y esos primates están clasificados en dos, en los homínidos y en los simios. Los simios, por ejemplo, son el chimpancé, el orangután, el gorila. Pero nosotros, los seres humanos, hacemos parte de los homínidos, de los cuales son, a pesar que son familia de los chimpancés, de estos simios, los homínidos es otra rama que se desprendió de esos seres vivos y la cual evolucionó hasta donde nosotros estamos, de los cuales surgió el ser humano a través de un proceso evolutivo de más o menos 15 millones de años. Los procesos evolutivos, muchachos, no se dan de la noche a la mañana, se dan en procesos de miles o de cientos de millones de años. De los homínidos al ser humano. Vamos a hablar entonces de los homínidos cuando son los que ya empiezan a caminar en dos patas. Según los restos arqueológicos, se ha establecido que los homínidos evolucionaron física y culturalmente hasta arribar a lo que es hoy el ser humano. A continuación, las características de cada especie. Voy a hablar de unas cuantas, el resto a ustedes les va a tocar leerlas en su guía. Voy a hablar de los tres primeros. Australopithecus, el Australopithecus, su nombre traduce hombre del hemisferio austral, fue el primer homínido del que se han hallado evidencias paleontólogas o arqueólogas. Vivió hace aproximadamente 4 millones de años. Era más humano que simio, o sea, ya tenía rastro de evolución. Medía entre 100 y 120 centímetros, o sea, entre 1 metro y 1,20 metros, era bastante pequeño. Tenía brazos largos que no le servían para construir herramientas. ¿Por qué? Porque esos brazos todavía eran como un vestigio de lo que había sido él hace millones de años atrás, un simio. Su cerebro era pequeño. Ustedes saben que para que se desarrolle el cerebro se necesita muchas cosas. Primero, se necesita una excelente alimentación. Segundo, se necesita crear y construir hábitos que lleven a pensar, a razonar, a crear dudas, a crearse preguntas y hacen que el cerebro empiece a ejercitarse y a crecer. Caminaba en posición erguida, todavía no era derecho total, sino que caminaba erguidamente. Y hubo dos clases de esta especie. El grácil era delgado y pequeño, y el robustus, que era mucho más alto y de huesos más grandes. Este es el primer ser humano, por decirlo así, del que se han encontrado restos dentro de esa cadena evolutiva de lo que somos hoy. Hablemos ahorita del Homo habilis. Su nombre designa hombre hábil, a diferencia del Homo erectus. Vivió hace aproximadamente 2 millones de años. Tuvo un cerebro más grande que el Australopithecus. Pudo manipular objetos con precisión. Comían más alimentos de origen animal en su dieta que sus predecesores. Eso quiere decir que el Homo habilis había desarrollado una serie de cosas muy importantes a diferencia del Australopithecus. Una de ellas, por ejemplo, nos lo dice allí, es que pudo ya manejar herramientas. Ya empezó a tener contacto con herramientas hechas en piedra, en huesos, que le servían para cazar, para cortar la carne. Y aparte su dieta cambió. Su dieta cambió por más proteína animal, o sea, empezó a comer más carne que su antecesor, el Australopithecus. Esto, junto con la invención de herramientas, hacen que su cerebro empiece a crecer y ahí empezar también otros cambios físicos muy importantes dentro de esta cadena evolutiva del ser humano. Luego tenemos el Homo erectus. El Homo erectus, la palabra erectus significa erguido, o sea, un hombre ya
que tiene su columna totalmente recta, vertical, se moviliza 100% en sus dos piernas, camina, puede correr. Vivió aproximadamente hace 1.6 millones de años, construyó gruesos utensilios de piedra, tenía un cerebro más grande, fue el primero que se aventuró hacia nuevos territorios, algunos de ellos conocieron el fuego. Aquí en el Homo erectus es donde se empieza a quebrar esa parte de las invenciones importantes. Hablamos de herramientas de piedra y ya empezamos a hablar del fuego. A final de esta tercera fase o tercera evolución del ser humano, que es el Homo erectus, ya tienen fuego. Ya empiezan a ver el fuego, ya empiezan a saber para qué puede servirles el fuego. Y aparte de eso, tiene una capacidad, que es la de poderse movilizar en búsqueda de alimento por diferentes territorios. Se empiezan a crear lo que son los seres nómadas, los seres que se mueven de lugar a lugar, no se quedan en un solo sitio, sino que se mueven buscando alimentos, buscando nuevas fuentes de alimentación. Y esto hace que ellos empiecen a desarrollar muchísimas cosas, no solamente físicas, sino, como lo llaman aquí en la guía, culturales. Empiezan a crear ya lazos familiares, empiezan a crear lazos muy cercanos entre los miembros de su manada. Estos Homo erectus son ya como la parte más evolucionada de esta mitad de la cadena. A ustedes les va a quedar de tarea en la guía que les voy a colocar en la plataforma cuáles son los que siguen y cuáles son sus características. ¿Listo? Para que empiecen a quedar allí atentos a eso. Entonces, muchachos, todo esto que estamos viendo tiene que ver con la evolución, con las teorías científicas que se basan en evidencias que nos muestran que las cosas han sido así. No es que una persona dijo, es que esta vaina fue que se inventó así, no. Ellos han descubierto por medio de vestigios, por medio de investigaciones, que tenemos antepasados y que no somos, así como somos hoy en día, no lo éramos hace 5, ni 6, ni 7, ni 15 millones de años. Éramos totalmente diferentes y eso se debe a, según las teorías darwinistas, a las, a las necesidades que el ser humano tenía para adaptarse al medio ambiente y no convertirse en una presa, sino que fácilmente poderse convertir en el depredador. ¿Listo? Entonces, muchachos, en esta pequeña explicación explico cómo fue que se empezaron a dar, cuál es la diferencia entre homínidos, entre simios, de dónde venimos, por qué se evoluciona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la plataforma les va a quedar pues un taller relacionado con este video y con una guía que también les voy a adjuntar. Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención. Espero que tengan una excelente semana y que por favor cumplan con la entrega de los trabajos. Gracias, muchachos.